estoy pasando por una situación en la que digo, es que estoy dando todo de mí, pero no sé por qué esto no avanza, por qué no progresa, por qué no sigue. Muy bien, gracias. Esa pregunta Ajá. se tiene constantemente con muchas personas en donde dicen, no manches, es que te lo juro que estoy tratando Que de dar estoy lo haciendo mejor todo de mí. y no salgo, sobre Ajá. todo, ¿sabes qué? Sobre todo con la cuestión económica. Ok. Eso pasa mucho con que la gente dice, es que, bueno, puede ser con la cuestión económica o con un tema de salud con el que hayas batallado y digas, es que ya traté de hacer todo lo humanamente posible y no lo cambio. Lo estás agarrando demasiado. Y yo sé que es complicado el decir cómo lo sueltas, pero el tema es, lo estás tratando de controlar con tu mente. Okay. En lugar de decir, ya, universo, esto es lo que yo quiero y entiendo que tus tiempos no son los mismos tiempos que los míos. Y a lo mejor tú, supongamos que tú estás diciendo, es que yo quiero ser una persona que tiene una capacidad económica la más grande del planeta. Ok, bueno, uno, o a lo mejor no te estás dando cuenta que ya tienes la capacidad económica que quieres. Me gustaría que regresemos a ese punto ahorita. Okay. La segunda es que digas, lo quiero lograr de esta manera, en lugar de permitir, en lugar de darte cuenta que por ahí no es. O sea, a veces algo que nos obstaculiza mucho es que estamos tratando de tocar una puerta que está cerrada. Ok. Y entonces tú te le quedas viendo a la puerta y le sigues tocando la puerta, pero la puerta no se abre. Está cerrada. Entonces no es por ahí. Ok. Entonces tú sigues enfocado en esa misma solución que no te está dando el resultado. Entonces a lo mejor la solución es cámbiate de lugar, porque ese lugar por el que tú estás yendo no es. Okay. Y la tercera es el tiempo. Tus tiempos no son los mismos tiempos del universo. Entonces tú puedes decir, es que yo ya hice todo lo humanamente posible, sí, pero todavía tu espíritu no está listo para eso. Okay. Y a lo mejor tú piensas que sí, pero no, porque tú a lo mejor todavía tienes creencias limitantes, tienes cosas que sanar, no te has dado cuenta de ciertos patrones que estás repitiendo y entonces eso te está impidiendo avanzar. Okay. ¿Y qué estábamos viendo en el pasado? Porque voy a regresar al punto número 1. A veces dices, es que yo quiero ganar tal cantidad de dinero. ¿Para qué quieres ganar esa cantidad de dinero? Porque yo quiero tener libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para decidir mis tiempos. ¿Y no lo tienes? Pues sí, pero no como yo quisiera. ¿Pero lo tienes o no lo tienes? Sí, bueno, entonces, ¿por qué no te enfocas en que hoy en día sí tienes la libertad para hacer lo que quieres? Es verdad, ok, ¿para qué otra cosa quieres tener el dinero? Bueno, yo quiero tener el dinero para poder salir más seguido de viaje. Ok, pero ¿qué no te fuiste de viaje, aunque sea un viaje chico, pero te fuiste de viaje a tal lugar? Sí, pero yo lo quería de otra manera. Bueno, pero me estás diciendo que lo que querías era un viaje, ¿no? Y los viajes los estás teniendo. No, pero no como yo lo quiero, pues entonces no estás preguntando cómo deberías de. Entonces, y a veces no nos creemos con la capacidad de manifestar lo que queremos por las creencias limitantes que tenemos. Pero, por ejemplo, tú dices, oye, yo quiero lograr tal cosa y vas hacia eso, sí, pero mientras tu segunda voz te está diciendo, sí, pero tú no puedes. ¿Cómo podríamos distinguir y observar lo que la voz interna nos está diciendo? Porque muchas veces justamente es inconsciente, o sea, es como, inclusive es algo que, como bien lo dijiste, o sea, ni siquiera me estoy dando cuenta que me está diciendo, que me está limitando. ¿Cómo podría empezar a reconocerlo? Voy, procesando información. Así tal cual. Procesando información. ¿Cómo empiezas a verlo? Supongamos que tú tienes, ¿me puedes poner un ejemplo o no? Sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Que estábamos con la parte económica. Es como el de, es que yo quiero ganar más, quiero generar más. Y a lo mejor el diálogo interno lo que está diciendo es,
sí, pero tú no tienes las capacidades, tú no sabes dirigir, tú no eres un buen líder, eso es lo que el diálogo interno está diciendo, sin embargo, yo en este momento no lo alcanzo a reconocer. ¿Cómo podría yo comenzar a observar lo que mi diálogo interno me está diciendo? Cuestionándote, tú acabas de decir, yo quiero lograr tal cosa. Ajá. Y la pregunta es, ¿y desde el fondo de tu corazón realmente lo quieres? Ah, ok. O sea, es cuestionarme. Te tienes que cuestionar todo. ¿Por qué quiero eso? Claro. Okay. Claro, entonces la entrada es, ¿realmente lo quieres? Sí. Ok. Si realmente lo quisieras, ¿harías todo lo que esté en tus manos para lograrlo? ¿Estás haciendo todo lo que esté en tus manos para lograrlo? ¿Qué de lo que estás haciendo te está funcionando y qué realmente no te está funcionando? No me está funcionando nada. Ok. ¿Y confías en ti realmente? ¿En que tú lo puedes lograr? O sea, ¿tú en el fondo te crees merecedor de eso? ¿O piensas que el día que lo tengas, tu papá te va a venir a pedir dinero y te va a llorar? Y tu mamá va a venir y te va a decir que no sé qué, y tus hermanos te van a chantajear. ¿Entonces realmente lo quieres? Ah, ok, eso me encantó. Porque, claro, por supuesto. Pues claro. imagínate que dices, es que sí lo quiero lograr, sí, pero en el muy fondito no lo quieres, porque tiene otras repercusiones el que tú seas exitoso. Claro. Y puede ser otras repercusiones como que te saquen del clan, que ya no pertenezcas a la familia, que te digan que eres un sangrón, que te digan quién sabe cómo consiguió el dinero, quién sabe, oye, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Dame dinero, y ahora tú tienes una obligación, y ¿sabes qué? Yo que vi por ti por tantos años y ahora tú no ves por mí. Y entonces, al rato dices, no, porque si gano dinero, los demás van a hacer se van a colgar de mí ahora. Ya. No, mejor no gano, porque así tengo la excusa perfecta para o no hablar con ellos, o no darles de más, o que no sean mi responsabilidad, porque si yo le doy dinero a mi papá, entonces mañana él se vuelve mi responsabilidad, y entonces hay que ver la historia familiar que hubo y que sigue habiendo. Porque si sigue habiendo algo que a ti inconscientemente, que tú en el fondo sabes que te va a afectar, no vas a lograrlo porque se te acabó el pretexto para no hacerte responsable por alguien más. Ya. Ok, y ahora, una vez que ya identifiqué esto que me está deteniendo, por ejemplo, esta parte de me voy a hacer responsable de alguien más, voy a tener carga social, etcétera, la razón que sea, ¿cómo comienzo a trabajar esa creencia o esa limitante? ¿Me permito? Que si me permito no ser responsable por absolutamente nadie. Por absolutamente nadie. Y me permito ser responsable por mis emociones y por mis sentimientos. Y si esa persona llegó al final de su vida como lo llegó, es porque así lo decidió. Y no es mi responsabilidad cambiar su realidad. Es mi responsabilidad cambiar mi realidad. Okay. Es mi responsabilidad cambiar mi realidad y es mi responsabilidad lo que pase en mi vida. Okay. Entonces, permitirte a ti mismo decepcionar a los demás. Permitirme a mí mismo decepcionar a los demás. Sí, ¿tú te permites a ti mismo decepcionar a tus papás? ¿Es pregunta? Sí. No. Claro. ¿Y entonces cómo? Claro. Porque el paso número 1 para ser quien eres es decir, ups, papá, No mamá, con todos entiendo que a ustedes no les va a gustar mi forma de ser, pero es mi forma de ser. Y si a ustedes les decepciona cómo soy, lo siento mucho. Esta soy yo. Claro. Y ese es muchas veces un temor muy fuerte, porque como bien lo decías, o sea, dejas de pertenecer al clan. Claro. O empiezas a ser como el frijolito en el arroz, ¿no? Claro, pero lo eres temporalmente, porque una vez que tú eres capaz de decepcionarlos,
y de decepcionarte, también, no importa. Da lo mismo. Una vez que tú eres capaz de hacer eso, las personas cuando ven que tenías razón en el aspecto de si tu manera de ser es como eres, las personas te das cuenta que nunca se fueron. Claro. Te das cuenta que no, que ellos también tenían miedo de que tú no fueras como ellos querían que fueras, pero el miedo cuando te ve tu nuevo yo se fue, se va. Ok. Pero tienes que ser capaz de decir, por ejemplo, yo no me he permitido ser quien soy porque a ti no te conviene, porque si yo soy quien soy, no manipulable por ti, mañana tú no me vas a poder manipular con tu victimismo, con tu culpabilidad, con lo que tú quieras. Y entonces, cuando yo digo, bueno, yo ya soy quien soy y yo desde afuera veo que te estás desintegrando, estás tratando de manipular mis emociones o de hacerme sentir culpa, y yo digo, entiendo que esa es la manera en la que tú le estás haciendo, pero yo me quedo en mi emoción sin involucrarme. No participo. No participo. Es lo mismo con tu dinero. Tú ganas tu dinero y entiendo que tú quieres que yo aporte esto y lo otro. Si puedo, te doy, pero si no, no. Claro. Pero en realidad los hijos se deben de tener porque quieres tener hijos. Claro. No porque quieres quien te mantenga cuando eres chico. Digo, cuando eres grande. Claro. O sea, es tu responsabilidad empezar a ver desde hoy cómo le vas a hacer cuando seas grande. Porque nosotros ya sabemos que a nosotros difícilmente nos va a tocar una pensión. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues es nuestra responsabilidad ver de alguna manera cómo vamos a hacerle para vivir cuando seamos más, o sea, cuando ya nos hayamos retirado. Claro, claro. Oye, y a ver, ¿cómo cuando uno empieza este camino de ascensión en donde ya nos estamos cuestionando, en donde estamos observando y entendiendo esto, el camino se puede volver rocoso? O sea, básicamente empieza a ser claro, muy complejo. Sí. ¿Qué aconsejarías cuando uno está en esos momentos? Que lo pases. No tienes otra opción. Ok. Es que no tienes otra opción. Bueno, tienes dos opciones. Es como cuando el otro día fui a escalar paredes. Okay. Y entonces estoy hasta arriba. Ya llego acá a la pared. Digo, ya llego más arriba. No llegué hasta arriba, Okay. Pero ya que estoy arriba, volteé para abajo y yo. Ándale. ¿Y ahora qué hago? O sea, ya estás arriba, ya el tema es, ya no tienes otra opción. Claro. O sea, o guardas la calma para bajar, o guardas la calma porque nadie va a ir por ti. Ya. Entonces, o sea, estás en un momento, quiero decirte algo, cuando tú haces un camino espiritual, es muy complicado encontrar personas que te puedan guiar por lo que tú estás pasando, porque la mayor parte de la gente no hace su camino espiritual no es que gran porcentaje de la población tenga una misión de estar en un camino espiritual. Yo diría que no, o sea, yo creo que la mayoría de la gente lleva su vida como es. Normal. Cotidiana, común. Sí, exactamente, o sea, no se cuestiona. Entonces, por eso es que cuando tú quieres trascender un tema y le hablas a la otra persona de lo que tú estás viviendo, ni te van a entender qué es lo que estás pasando. Y entre más arriba, o sea, entre más arriba estés en la pared. Gracias. O sea, ¿y ahora a quién le pregunto? Ese es uno de los puntos que quería tocar. Porque, pues entonces parece que esto es un camino muy solitario. Lo es, pero llega un momento en el que ya no. Okay. O sea, porque llega un momento, es como cuando yo siempre pongo metáforas, ¿no? Pero es como Juan Salvador Gaviota.
Ok. ¿Leíste el libro? No. Ok, les platico quién es Juan Salvador Gaviota. Era una gaviota que estaba volando con las demás aves. Ok. Y entonces los familiares y amigos le decían, es que no vueles tan alto, porque si tú vuelas muy alto te vas a perder, vas a chocar contra el piso. O sea, tenían miedo de que Juan Salvador volara más allá. Y él decía, no, es que si yo me voy y vuelo súper alto y yo me voy a lugares como súper lejanos, voy a experimentar cosas que nadie ha experimentado. Entonces todos, bueno, hasta lo sacaron del clan porque dijeron, no, o sea, este está loco, ¿no? Y su manera de volar no está nada padre. Hasta que un día él, de tanto volar, llega a un cielo en donde encuentra a otros que eran como ellos, que ya los habían sacado del clan, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron los que se atrevieron a volar muy alto y entonces él ya se encontraron con las mismas personas que fueron capaces de soltar todas sus creencias y todos sus límites. Pues es exactamente lo mismo, o sea, va a haber un momento, varios años, en donde la gente no entiende de qué estás hablando. O sea, que tú trates de explicarle a la... Bueno, es que tú no le tienes que explicar nada a nadie. Y eso es como una de las cosas, de las primeras cosas que yo siempre le digo a alguien cuando está en un camino de autoconocimiento, vamos a llamarle camino de autoconocimiento. No tienes por qué ni evangelizar a nadie, ni contarle a nadie de tu camino, ni cuando estás en un camino, sobre todo en el de llamas gemelas, yo le digo a la gente, no le platiques a nadie, es el camino más personal que tú puedes tener en tu vida entera, o sea que además de todo nadie lo va a entender. Claro. Es lo mismo con tu camino espiritual, o sea, en tu camino espiritual, ¿qué te hace creer que tú le tienes que contar a la otra persona qué tan cerca estás tú de tu espíritu? Hasta que llega un momento, entonces tú como que te refugias en tu capullo, porque apenas eres una oruga. Cuando ya estás listo para extender tus alas, tu mismo espíritu te va a decir, ahora sí ya puedes hablar. Ok. ¿Sabes? Y entonces te encuentras con otras personas que te dicen, oye, que tú no estabas conociendo, esto, sí, ¿cómo le hago? Y entonces encuentras a tu tribu que esté interesado en los mismos temas que tú. Ok, ya. ¿Y esta parte tú crees que también se da por magnetismo? Sí, completamente. O sea, muchas veces, bueno, a mí me ha tocado que de repente yo estoy sentada en un lugar y las personas no me conocen y llegan y se sientan en mi mesa y me empiezan a preguntar cosas de sus caminos espirituales. O sea, pero sin conocerte, sin ni conocerme. Nada. Ok. Sin conocerme. Me ha tocado, un día estaba en la playa y de repente un señor me dice, oye, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí. Es que fíjate que mi esposa se divorció de mí y tal cosa, ¿no? Y era un señor que venía de vacaciones, era un ruso, y me platicó como toda su experiencia y que pues estaba pasando por un momento muy complicado. Platicamos un ratito, el señor ya con otros ojos dijo, bueno, muchas gracias. Por eso ya se fue y obviamente ya no lo volví a ver nunca, ¿no? Ok. Ah, o sea, literal solo llegó, platicó sí. Y se fue. Sí. Y ya. Sí. Ok. Sí, y o sea, sí me han tocado otras personas que están en momentos como de reconocimiento de su espíritu o que quieren hacer un salto hacia algo más de sus vidas, llegan, te platican algo, te dicen como, ya me atoré, los desatoras y siguen su camino y no los vuelves a ver nunca. Ok. Así. Y ya, ahí quedó. O sea, nada más fue un cruce de un momento y listo. Sí. Ok. Sí. Y pregunta, ¿este camino espiritual tiene un fin? No. No. O sea, hay momentos, no, porque es como si dijeras que tu alma va a dejar de existir en algún momento. Pues no. O sea, es un camino de alma. Entonces, ¿cuándo? Pues cuando se acabe el universo. Porque pues tú fuiste creado en algún momento, tu alma fue creada en algún momento, y de ahí ha ido moviéndose y ha ido yendo, viniendo y así, pues es lo mismo. O sea, el cuerpo en el que estás, pues no más estás un ratito. Ok. Y el alma sigue. Y el alma sigue. Ok. Entonces no se acaba, lo que pasa es que aquí lo ves más tangible. Ok.
O sea, eso siempre va a seguir, solamente que vamos a decirlo así, el jarrón va cambiando. Sí. O no tienes jarrón. ¿Cómo? Pues hay momentos en los que no tienes jarrón. ¿Solo eres alma? Sí. Ok. O sea, no tienes que estar forzosamente envuelto en un cuerpo. Okay. Claro. ¿Y cómo funciona cuando no estás en un cuerpo? Literal estás, es como en el todo, como aprendiendo, o sea, sigues como experimentando, pero no es tanta tragedia como ser humano. Tanto drama. Tanto drama, o sea, es simplemente como este intercambio de energía en el cual, o sea, es como si un león preguntara, ¿cómo funciona cuando no estoy aquí? O sea, en los perros, en los gatos, probablemente no existe el tiempo, nada más están. No se ponen a cuestionar, oye, ¿cómo te va? No, claro. Pues, ¿y tu dueño qué tal te trata? No manches, o sea, no dicen eso, ¿sabes? O sea, simplemente existen. Oye, ¿y tú crees que cada camino espiritual o cada ascensión... Cada camino. de cada vida. Ok. ¿Tiene un objetivo en específico? Sí. ¿Hay un objetivo? Sí. ¿Cómo descubres ese objetivo? No lo vas a descubrir o sea, lo vas descubriendo poco a poco, pero no es que digas, ya lo descubrí. O sea, no es como que digo, ya sé que yo tengo que hacer esto. Tienes una intuición. Okay. Cuando naciste, ¿no te acuerdas a qué venías? Te estoy preguntando. ¿No te acuerdas? ¿De cuando nací? O sea, cuando eras chiquito, nunca dijiste, yo vine a esto. No lo recuerdo, la verdad. Bueno, entonces poco a poco lo vas descubriendo. Bueno, tarea. Tarea, lo vas descubriendo. Recuerda poco a poco. No, lo que pasa es que algunas personas... Esperen, necesitamos más agua para Gus. No. ¿No quieres más agua? Ahorita. Ok, bueno. Es que es un tema que me gusta. Bueno. Los otros no. Sí, o sea, también, pero me puedo aguantar un poquito. Ok, ¿cuándo descubres a qué vienes? Ajá. Hay algunas personas que nos acordamos, yo sí me acuerdo, desde siempre yo supe. A ver, por ejemplo, también. Yo sabía que tenía que venir a comunicarle al mundo algo y sabía que era como sí sabía que era un camino espiritual. ¿En serio? No, claro, por supuesto, desde los 4 o 5 años, yo creo. Desde siempre, o sea, como que yo siempre busqué el significado de mi alma y así, y no era como que cuando hacía las preguntas, la gente como que se desesperaba mucho porque era, ¿por qué preguntas tanto? eso? ¿No? Y cuando, por ejemplo, estaba con las consagradas o con el padre y así, es que ¿por qué haces esas preguntas? O sea, esas preguntas no las puedes hacer, no puedes cuestionar esas cosas y así. O sea, pero yo estaba súper chiquita. Ok. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, ¿cómo sabes? Porque, o te acuerdas, Ajá. Definitivamente te acuerdas que tienes una misión importante o espiritual o una misión en la cual vienes a ayudar a la humanidad, por así decirlo. O lo vas descubriendo conforme va pasando tu vida, o si no, ni siquiera haces el camino espiritual o ni siquiera es tu rollo cuestionarte, pues entonces no lo tienes que descubrir. Y yo te iba a decir, a lo mejor tu tema es como comunicar, entender los conceptos para luego comunicarlos de una manera fácil. Sí. Pero bueno. Bueno, pero fíjate, yo tengo que racionalizar esto que te estoy diciendo porque no lo siento de facto tiene que ser. desde No, niño. pues no, es que es poco a poco. Oye, me gustaría que ya termináramos el programa. Ok. ¿No? Ok. Bueno, adiós. Bueno, sí, ya, chao. Listo, ahí quedó. Entonces, bueno, suscríbanse al canal. Les recuerdo, yo soy Carla Zaragoza. Gustavo Escobar. Y bueno, estaremos pronto haciendo otro video como estos para que se rían junto con nosotros. Que estén bien. Bye. Bye, bye.